Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta clase sobre el método simplex. En las clases anteriores habíamos visto dentro de la línea de desarrollo de tecnología o métodos para resolver problemas de optimización. Vimos primero que las primeras técnicas eran basadas en cálculo. Luego aparecieron los métodos iterativos sobre problemas con derivadas. Y luego aparecen los métodos, el método iterativo basado, digamos, para problemas de optimización lineal, y es conocido como el método simples propuesto por Danzy. El objeto de este estudio, de esta clase, es comprender cuál es la mecánica de esta herramienta. Bueno, como ya mencionamos, este modelo o esta técnica de programación matemática propuesta por Danzy fue en 1947. Tiene una extraordinaria eficiencia dado que Danzy se dio cuenta de que los problemas de programación lineal básicamente tienen una estructura geométrica convexa, donde esa estructura geométrica convexa tiene planos que engloban o que encierran el conjunto de todas las posibles soluciones, como ya vimos en la clase anterior. Como las variables son reales, entonces hay infinitas soluciones. Particularmente se dio cuenta que siempre una solución óptima se encuentra en la frontera de ese espacio de soluciones factibles, con la frontera que divide básicamente, o que es el límite entre lo que es el espacio de soluciones no factibles y el espacio de soluciones factibles. Siempre la solución se encuentra en una zona crítica. Este método también se aplica para análisis óptimos, en la cual yo puedo analizar variando ciertos valores, ciertos parámetros para ver cómo esa figura geométrica se modifica y en consecuencia cómo afecta a la solución óptima. Como está en una zona crítica, la solución óptima, en una región crítica, la variación de esa región puede hacer que o la solución deje de ser óptima, pero válida, o deja de ser inválida. Es decir, puede pasar a ser una solución no factible. Entonces es crítica esa región. ¿Y por qué es crítica? Porque depende mucho de la exactitud de los parámetros. En este caso, acá podemos ver nuestra función, nuestro modelo general de programación lineal. Si alguna variación sobre las constantes C, A y B cambian, aunque sea ligeramente, nuestra solución se encuentra en una zona bastante, digamos, alguno de esos parámetros puede hacer que la solución óptima deje de ser óptima, dependiendo si lo que se modifica, digamos, la frontera que se está modificando, sobre esa frontera se encuentra el punto crítico óptimo. Recordemos entonces esta formulación estándar. Para el modelo de programación lineal se quiere maximizar una función lineal donde podemos observar en esta sumatoria C sub j por x sub j. C son las constantes asociadas a las variables y que básicamente determinan el incremento de beneficio cuando la variable aumenta en una unidad. Después podemos observar que tenemos m restricciones. En este caso son todas inecuaciones, porque tenemos menor o igual. Podemos ver también las dos constantes, la constante a y j, que está asociada a la décima restricción, y j décima variable, que básicamente es la cantidad de recursos que necesita la variable j
la cantidad, digamos, o la porción de recursos que la variable j necesita de los recursos disponibles determinados por la constante b sub j. Después tenemos la restricción de integridad. Justamente la x sub j tiene que ser mayor o igual a 0. Esta es la forma estándar. Puede variar, dependiendo de la estructura del problema, puede variar. Puede ser que la x sub j no sea mayor a 0, puede ser mayor a otro número distinto de 0. Y también las restricciones de la inecuación de menor o igual, puede que alguna de las restricciones sea mayor o igual. Puede ser también que la función objetivo, en vez de ser maximizar, tiene que ser minimizar. Acá la constante C sub j puede ser positiva, negativa o nula. Recordemos que en la clase anterior, cuando vimos sobre los aspectos de qué es optimizar desde el punto de vista geométrico, tomemos este ejemplo, básicamente que nos decía, o sea, este modelo matemático asociado al ejemplo anterior de la fabricación de marcos y ventanas, en la cual se tenían 3 fábricas. En uno se fabricaban los marcos, en otro digamos, la ventana, y en el tercero se tenía el ensamble tanto del tipo ventana y de tipo puerta. Ahí podemos ver las restricciones, y en la función objetivo z representa el beneficio por cada unidad de tipo de los dos tipos de productos, X1 y X2, donde X1 es la cantidad de tipo 1, X2 es la cantidad de tipo 2. 4, 2 y 18, recordemos que eran las horas disponibles de la primera fábrica, de la segunda y la tercera. En la primera restricción, X1 menor o igual a 4 nos indicaba que el producto 1 necesitaba 1 hora de la primera fábrica. La segunda restricción, donde tenemos 2 por X2 menor o igual a 12, nos indica que el producto 2 necesita 2 horas de la disponible en la fábrica 2, y en la tercera restricción observemos que el producto 1 necesita, por cada unidad que va a producir, 3 horas de la tercera fábrica, y el producto 2 necesita, por cada unidad de producción, 2 horas también. Esos son los recursos. Y como son cantidades, significa que la X1 y X2 tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces, este es un ejemplo estándar. Si nos vamos a la figura, podemos observar las restricciones, las 3 restricciones del modelo más la restricción de integridad, determinan la región factible encerrada por una figura geométrica. Podemos observar los puntos, las soluciones factibles de vértices que se encuentran en la intersección digamos, de las restricciones. También tenemos soluciones no factibles de vértices, en la cual son puntos que intersectan 2 restricciones, pero que se encuentran en la región no factible. Y recordemos también que esa superficie, que es el límite donde se encuentran los últimos puntos de soluciones factibles, se conoce como frontera de restricción. Básicamente la idea detrás de esto es, en el ejemplo anterior, nosotros en la clase anterior habíamos visto que la superficie que describe la función objetivo al momento de maximizar nos lleva a que gráficamente habíamos deducido que la solución óptima se encuentra en la frontera de restricción, en un punto que puede ser un punto vértice en el caso de que tenga una única solución, y puede ser también tangente, digamos, a una línea completa, a un segmento. En esa situación estamos ante infinitas soluciones óptimas. Lo que ocurre básicamente, la idea es, la idea del método simples, es que arranca el algoritmo en el punto 00,
y tiene que tomar la decisión hacia qué línea se va a mover. Él se mueve sobre los puntos FEC, sobre los puntos vértices, dentro de la región, sobre la frontera, sobre la región, sobre la frontera prácticamente, pero lo que le interesa son otra vez los puntos de intersecciones de las restricciones, en los puntos FEC. Entonces arranca en esta posición, tiene que tomar la decisión de moverse a esta esquina o a esta esquina. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Observa la función objetivo y deduce cuál de las dos variables aumenta más rápido por cada unidad. Mirando nuestra función objetivo acá podemos ver que por cada unidad que aumenta x1, la función objetivo aumenta 3 unidades, y por cada unidad que aumenta x2, la función objetivo aumenta en 5 unidades. Entonces, entre estas dos variables, se toma la decisión de moverse sobre la línea que aumenta, sobre la línea asociada a la segunda variable. Entonces, entre x1 y x2, lo que se hace es, inicialmente x1 vale 0, x2 vale 0, manteniendo x1 igual a 0, se aumenta x2 todo lo que se puede. ¿Qué significa todo lo que se puede? Hasta que alguna de las restricciones de el máximo, el menor, determine el límite con la cual todas las restricciones siguen siendo factibles. En este caso, esta es la línea, el segmento que define básicamente el último punto sobre la cual la variable 2 puede crecer. Entonces, este otro punto FEC está asociado a la restricción que se encuentra aquí, que básicamente nos decía que era asociada a la segunda restricción. La segunda restricción era 2x2 menor o igual a 12, en la cual decía que básicamente determinaba el límite asociado a la segunda fábrica, que solamente utilizaba el producto 2. Por eso tenemos acá un segmento, una horizontal. Una vez que llega en ese punto, la decisión es si vuelve hacia atrás o si se va, digamos, si modifica otra vez x1 o modifica, perdón, x2 o modifica x1. Evidentemente ya no va a modificar x2 porque creció al máximo valor. Entonces, lo que le resta es modificar x1. En este caso, va a comenzar a mover la x hacia la derecha. ¿Hasta dónde puede mover hacia la derecha? Según esta primera restricción, que era x1 menor o igual a 4, x1 puede venir hasta 4 unidades. Sin embargo, teníamos también la tercera restricción que decía que básicamente estaba asociada sobre los recursos disponibles de la tercera fábrica de ensamble, que básicamente recordemos que los recursos de la tercera fábrica eran utilizados simultáneamente por el producto 1 y producto 2. Dependiendo de cuántas horas utilice el producto 1, el resto de las horas disponibles pueden ser asignadas al producto 2 y viceversa. Entonces, en este punto lo que se hace es aumentar la X1 lo máximo que se pueda, y entonces llegamos a este otro punto FEC, a otra solución factible de vértice, y podemos observar que en el punto anterior z igual a 30. ¿Por qué? Porque x2 puede aumentar hasta 6. Observemos acá, x2 solamente puede aumentar hasta 6 porque 6 por 2 son 12. Entonces el límite es 12, que está ocurriendo en este punto. Luego podemos aumentar la x1 hasta dónde, hasta este punto, dado que x2 ya adoptó el valor de 6. Acá yo tengo un 12, entonces tengo 18 menos 12 dividido 3, es el punto máximo que yo me puedo mover, o sea, determina el punto, el máximo valor que puede x1 crecer, y en ese caso es igual a 3. Entonces,
Lo que está ocurriendo acá es observando las restricciones y tomando la decisión a través de la función objetivo. Esta búsqueda lo que hace es se pone en el origen, luego se mueve a un FEC, en la cual una sola variable se modifica hasta que las restricciones le dicen, determinan el máximo valor con la cual puede crecer esa variable. En este punto z vale 30. Posteriormente modificamos la siguiente variable que todavía no fue modificada. ¿Hasta qué punto? Hasta que la primera restricción llegue a su límite en la igualdad, hasta que alguna de las inecuaciones se vuelva una ecuación. Y siempre va a estar, en este caso, como tenemos dos variables, vamos a tener por lo menos dos restricciones. Si tenemos tres variables, seguramente vamos a tener tres restricciones. Ya estos segmentos se van a volver, digamos, porciones de plano. Entonces, en este punto podemos observar que la variable x1 adopta el valor 2 y la variable x2 adopta el valor 6, con lo que z vale 36. ¿Qué ocurre en este punto? En este punto, si tomamos la decisión de mover otra vez x1, lo que va a ocurrir es que va a retroceder x1 y cualquiera de los puntos sobre este segmento va a generar una z menor que 36. Si nos movemos sobre x2, se va a mover sobre esta línea hacia el punto interior, y cualquier punto que esté por acá, la z va a ser menor que 36. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que básicamente el algoritmo converge a la solución óptima. Cualquier movimiento posterior de acá va a ser peor. Observemos acá que si nos movemos simultáneamente, movemos simultáneamente la x1 y la x2 a este punto, z es igual a 27, y en este punto la z es igual a 12. Si yo me muevo por esta zona, también voy a llegar a este punto, hasta que la z sea máximo. Entonces, el objetivo de este método simplex es moverme del punto 0, 0, saltando, sobre la frontera, sobre los puntos críticos, en los puntos FEC, maximizando la función objetivo, y cuando la función objetivo llega a su máximo valor, cualquier movimiento, sea cual sea, va a generar un empeoramiento, en este caso nuestra función objetivo, que es z. Cuando llega a ese punto, entonces el algoritmo termina y retorna los valores de la variable, como también el valor de la función objetivo. Entonces, esa es la idea central de un método simple. Evidentemente, de forma gráfica, podemos observar y es simple comprender esto, pero cuando tenemos más de dos variables, digamos, este movimiento comienza a ser mucho más complejo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a automatizar? Y eso vamos a ver un poco después. La cuestión fundamental aquí es que nosotros tenemos en el modelo original del sistema de ecuación, de la programación lineal, un conjunto de inecuaciones. Recordemos que las inecuaciones también determinan los puntos que se encuentran dentro de la región factible, como las que se encuentran en la frontera. Pero para el método simple lo importante es en la frontera, porque hay una demostración matemática que básicamente indica que en un problema de programación lineal cerrado, siempre la solución óptima se encuentra, cualquier solución óptima de maximización o de minimización se encuentran en un FEC o en un segmento cuando hay infinitas soluciones, que también le incluyen a un FEC. Entonces, la cuestión es, no me interesa la región interna factible, solamente la frontera de la región factible. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a automatizar eso? Bueno, entonces el primer paso es
justamente observemos acá el conjunto de restricciones o el conjunto de inecuaciones, hay que convertirlo a un conjunto de ecuaciones. Es decir, las desigualdades tenemos que pasarlas en igualdad. Y acá aparece una variable que se encuentra en ese sistema de ecuaciones de forma implícita, que se conoce como slack variable o variable de holgura. Por ejemplo, esta x sub 3 que vamos a agregar acá, justamente es la diferencia que hay entre x1 y 4. Es decir, si esta x1 adopta un valor de 1, x sub 3 va a adoptar un valor de 4, porque 1, perdón, va a adoptar un valor de 3, porque 1 más 3 es igual a 4. Entonces, básicamente, las variables de holgura me indican cuántos recursos, ¿verdad? Determinado, o sea, la cantidad de recursos disponibles no están siendo utilizadas por las actividades, en este caso, nuestras variables. Entonces, por cada ecuación nosotros vamos a agregar una variable de holgura. Recordemos, esa variable de holgura es la cantidad de recursos disponibles que no fueron asignados a ninguna actividad. Si x1 es 0, entonces x3 adopta el máximo valor. Si x1 es 4, entonces x 3 adopta el valor de 0. Entonces es básicamente la diferencia. ¿Cuánto me está faltando? Agregando este conjunto de variables de holgura, entonces nosotros describimos básicamente un conjunto de ecuaciones. Entonces, Profe, ¿sí? ¿por qué hasta X5 si solamente teníamos 3 plantas en la fábrica? No, por eso estoy hablando. Tenemos variables de holguras. Por cada ecuación yo tengo que agregar una variable de holgura. X sub 3 solamente está asociada a la primera inecuación. X sub 4 a la segunda y X sub 5 a la tercera. Algunos le llaman, le ponen otro nombre luego. Le ponen S1, S2 y S3, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, acá observemos. X1 es menor o igual a 4. Entonces, yo agrego una variable que básicamente es la resta entre 4 y x1. Eso es lo que significa acá. ¿Cuánto me falta o cuántos recursos de la primera planta no fueron utilizados? Eso es lo que me contabiliza esta variable. Por eso se llama holgura. Es como la brecha de lo utilizado o la diferencia de lo utilizado con lo no utilizado. O sea, es la diferencia del total menos lo utilizado. Es el recurso libre y disponible. Eso me indica la variable de holgura. ¿Se entiende, profe? Gracias. Ok. Profe, ¿y puede explicar lo que dice abajo? Abajo mismo dice, A la variable ah, de holgura de z no se muestra porque tiene coeficiente 0. Y acá, básicamente lo que está ocurriendo es, observemos acá que si yo esta variable le agrego a esta z aquí, así como cuando arrancamos, en el modelo que vamos a ver después cuando automatizamos, el impacto o la contabilización, o sea, de X3, 4 y 5 en Z, como bien decir, no afecta. Z de qué depende? De X1 y X2, no depende de X3, X4 y X5. Acá aparecen estas variables auxiliares, por decirlo así. Si yo voy a introducir acá, voy a tener que multiplicarla por 0. ¿Por qué? Porque su impacto en Z es nulo. Eso es lo que significa. Profe, ¿Sí? X3, X4 y X5 son actividades, ¿verdad? No, 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 no. X1 y X2 son las actividades. X3, X4 y X5 son los recursos que no fueron asignados a las actividades. Ojo con eso, son variables de holgura, no son las actividades. Las actividades se encuentran en la función objetiva. Ojo con eso. Entiendo, profe.
Ok. ¿Alguna pregunta sobre este paso? Bueno, seguimos. En esta cuestión aparece algunas definiciones que son necesarias para ir comprendiendo cómo se va a encontrar la solución óptima. El modelo, el método simple, no trabaja sobre este modelo, el modelo, digamos, estándar, trabaja sobre el modelo aumentado, justamente. Estas restricciones, estas variables de holgura, van a ayudar después, vamos a ver cómo, a guiar ese proceso de movernos sobre la frontera, sobre la frontera del espacio factible. Sin estas variables no vamos a ver dónde estamos. Pues estas son variables auxiliares. Entonces aparece el concepto de la solución aumentada, que es una solución con variables originales que se aumentó con los valores correspondientes de las variables de holgura. Y voy a retroceder para tratar de dar para que se entienda esto. ¿Qué es una solución para nosotros? Una solución para nosotros es el valor de x1 y x2. Si me voy a la parte de atrás, una solución es este punto, por ejemplo, y solamente depende de la variable x1 y x2. Esa es la solución. Cuando a mí me dicen, pasame la solución, me tenés que dar los valores de las variables. En este caso tenemos dos variables. Por eso aparece el concepto de la solución aumentada, porque cuando agregué las tres variables de holgura, también tengo que decir qué valor tienen las variables de holgura. Entonces la solución aumentada son los valores de mis actividades, de mis variables iniciales, las variables de decisión reales, con los valores de la variable de holgura. Prácticamente cuando yo determino una solución aumentada, yo sé cuáles son los valores de cada una de mis variables de decisión, y también con la variable de holgura determino cuántos recursos disponibles no fueron utilizados, para el ejemplo dado, por ejemplo, en cuáles fábricas. Entonces las variables de holgura dan una información importantísima. Una de las ecuaciones o dos de las ecuaciones, posiblemente su variable con seguridad de holgura van a ser 0, pero van a quedar otras que van a ser mayor a 0. Y esas otras me dicen cuáles son los recursos disponibles de otras, digamos, de otras industrias o de otro conjunto de restricciones que no fueron necesarias utilizar completamente. Una solución básica es una solución aumentada en un vértice. Ojo con eso. Una solución básica es una solución en un vértice, pero también, también definiendo qué valores tiene nuestra variable de holgura. Una solución básica factible es una solución FEC aumentada. Es decir, tenemos una solución convencional, una solución FEC, y al considerar las variables de holgura, los slack variable, la solución, cualquier solución, digamos, determinando también las variables de holgura, pasan a ser variables aumentadas. Las soluciones que están en los vértices son variables básicas, y las FEC, básicamente las que son variables factibles básicas, pasan a ser las BF. Vamos a observar ahora entonces este sistema de ecuaciones ya modificado, en la cual tenemos las tres, x3, x4, x5, que son nuestras variables de holgura. Y lo que voy a hacer es básicamente estas tres variables de holguras, voy a dejarla de un lado del sistema de ecuaciones, y del otro lado voy a pasar el resto de los componentes, constantes y variables, como podemos observar acá. Entonces podemos ver acá que x3 es la diferencia del recurso disponible
y de los recursos utilizados. Lo mismo con X4, X5 y X5. Y Z podemos ver acá, básicamente, que solamente depende de X1 y X2. Entonces, en el método simple se reordena y se tiene este sistema. Entonces podemos observar acá que X3, 4 y 5 pasan a ser, para el método simples, variables básicas. Y las variables X1 y X2 son denominadas variables no básicas. Y esto es muy importante porque el método simples va a ir modificando al moverse de un vértice hacia otro vértice, va a ir básicamente reestructurando este sistema de ecuaciones. Va a ir reestructurando este sistema de ecuaciones de tal forma que algunas de estas variables que son no básicas van a pasar a ser básicas y la que es variable básica va a pasar a ser no básica. Entonces las variables no básicas son las que estamos observando estamos observando como toma de decisión sobre nuestra función objetivo. Las variables básicas son las que van a adoptar, van a determinar el límite máximo de aquellas variables no básicas cuando comenzamos a aumentar sobre alguno de los ejes. Por ejemplo, cuando aumento yo X1, ¿hasta qué punto yo puedo aumentar X1? Recordemos que todas las variables básicas determinan cantidades, entonces no puede ser negativa para este problema. Es 0 en el caso extremo, o puede ser el máximo valor, por ejemplo X3, o puede ser 0 cuando X1 y X2 es 0, o puede ser 4 cuando X1, cuando X1 es 0, X sub 3 adopta el valor de 4. Y cuando X1 adopta el valor de 4, X sub 3 adopta el valor de 0. Entonces X3 tienen asociadas las variables básicas, también están asociadas las restricciones de integridad, que básicamente me indican que estas tres tienen que ser mayor a 0. Particularmente porque me hablan de cantidades, que es la diferencia entre dos valores. Ojo con eso. Entonces, como este es mayor a 0, me indica que esta ecuación tiene que ser mayor o igual a 0, la segunda mayor o igual a 0 y la tercera mayor o igual a 0. Entonces vamos a ver después de a poco cómo van trabajando en forma, digamos, síncrona este sistema. Por esta igualdad es, digamos, un sistema mecánico. Entonces tenemos variables básicas y las variables no básicas. Las variables no básicas son las que vamos a observar para determinar hacia qué eje vamos a ir aumentando nuestras variables de tal forma a guiar el proceso de búsqueda. Siempre vamos a observar estos valores para decir cuál de ellas aumenta mi Z. Bueno, entonces dijimos que en el método simple, el paso 1, y recordemos la figura, tengamos en mente la figura, arranca en la coordenada 0, 0. Es decir, que en el paso 1, X1 y X2 son igual a 0. Entonces, Z es 0. Entonces, como X1 es 0, X sub 3 es 4, X2 es 0, X sub 4 es 12, X1 y X2 son 0, entonces X5 es 18. Entonces, podemos observar ahí abajo en el paso 1, digamos, los valores que se generan cuando arrancamos en el origen, y en el origen solamente se encuentran, digamos, determinados de forma directa las variables no básicas. El resto se deduce a partir de los valores asignados en el origen, en las variables no básicas, que es Z, X5, X4 y X3, que son las no básicas, que podemos ver en el cuadro a la derecha. Entonces, ahí arranca el método simple. En el siguiente paso, en el paso 2, tenemos que observar nuestra Z, cuáles de las dos variables
no básica hace que aumente más rápido mi z. Yo puedo tomar el x1 o puedo tomar el x2 de forma indiferente, pero el tema es que queremos que la z crezca lo más rápido posible. Entonces, el método nos dice que la constante de crecimiento, ¿verdad?, o de beneficio por cada unidad de crecimiento de la función objetivo, vamos a tomar aquella que es mayor. Entonces, como x2 por cada unidad que crece hace que en 5 unidades crezca z, mientras que x1 solo en 3, entonces vamos a tomar la x2 como la variable no básica que vamos a aumentar su valor todo lo que se pueda. x1 no se modifica y permanece en 0. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo hacer crecer x2? Y eso va a depender ya básicamente de lo que le limita x3, x4 y x5. Sabemos que x3, x4 y x5, por ser cantidades, tiene que ser mayor o igual a 0. En consecuencia, x2 va a crecer hasta que algunas de estas variables básicas se vuelvan 0. Entonces, observemos de forma más simple aquí que, vamos a ver acá, a mí no me interesa x1, o sea, el valor de x1 es 0, reemplazo ya en el sistema completo, en x3, x4, x5 y z, y tengo esta forma simplificada. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? x3 no impacta, digamos, no se encuentra en las primeras ecuaciones, no se encuentra x2, entonces x3 no limita el crecimiento de x2. No así x4 y x5. Como x4 puede ser, en la medida que x2 crezca, x4 y x5 va a ir decreciendo, porque es 12. Si x1 comienza a crecer, va a ser 12 menos 2 por x2, y está en forma negativa. Entonces, el lado derecho de la igualdad va a comenzar a disminuir, lo que significa que x4 y x5 va a disminuir por la igualdad, en la medida que x2 comienza a crecer. Entonces, ¿hasta qué punto va a crecer? Y va a crecer hasta que o x4 o x5 se vuelva a 0. Porque si sigue creciendo x2 más de eso, o x4 o x5 se vuelve negativo, pero dijimos que estas variables solamente pueden llegar a ser el mínimo valor es 0. Entonces tenemos que observar cuáles de estas dos restricciones determinan el máximo valor de x2. Y evidentemente acá podemos observar que x4, la segunda restricción, es la que limita el máximo valor que puede tener x2. Entonces, x4, x2 si es igual a 6, x4 va a ser igual a 0 y x5 va a ser igual a 6. Entonces, la segunda ecuación es la que determina el máximo valor que puede tener la variable x2. Y ese valor va a ser 6. Recuerden la figura. Tengan en su mente que x2 justamente creció hasta el punto 6. Esa x2, justamente que estamos haciendo crecer ahora, se conoce como variable entrante. Porque al llevar al máximo valor x2, va a modificar, va a dejar de impactar su crecimiento en z. Entonces va a ser reemplazado por su, digamos, va a ser reemplazado por algunas de las variables básicas. Entonces, algunas de las variables básicas van a reemplazar a x2 y x2, que es no básica, va a convertirse en una variable básica, justamente. Entonces, al comenzar a aumentar x2, le llamamos a esa variable x2 o variable entrante. Entonces, observemos ahí las restricciones impuestas. Esto nos dice básicamente que x2, el máximo valor que pueda adoptar 2
sin violar ninguna restricción es igual a 6. Bueno, entonces x, en ese caso, la variable que deja de ser básica es 4 y se conoce como variable saliente. X2 es la variable entrante, significa que va a dejar de ser una variable no básica a ser básica, y la variable x4, que va a adoptar el valor 0, va a dejar de ser básica para pasar a ser no básica. Entonces, x2 variable entrante y x4 variable saliente, variable básica saliente. Entonces, en el paso anterior, cuando estábamos en el origen 0, 0, el conjunto de solución, digamos la solución, los valores de todas las variables de nuestro sistema justamente están descritos acá. Cuando modificamos x2 y llevamos a su máximo, al máximo valor posible, x2 pasa a ser 6, z pasa a ser 30 porque z era igual, recordemos, a 3 por x1 más 5 por x2, y 5 por 6 es 30. En el primer sistema de ecuaciones no estaba, digamos, la variable x2 no estaba involucrada, no así en el tercero, donde teníamos la variable, disculpen, la variable básica x sub 3 se encontraba en la tercera ecuación y no impactó el crecimiento de x2. No así en la tercera, en la segunda y en la cuarta. La x4 pasa a tener el valor 0, dado que la x2 llega al máximo valor posible. Y recordemos que la x1 no fue modificada porque no fue una variable entrante. Entonces, pasamos del punto 0, 0 al punto 0, 6, y esta vendría a ser nuestra nueva solución. Entonces, x1 es 0, x2 es 6, y nuestras variables de holgura, vean ustedes que adoptan 4, 0 y 6 respectivamente. ¿Qué significa que x4 es igual a 0? Me está diciendo que una de las restricciones, todos los recursos asociados a esa restricción fueron utilizadas y asignadas particularmente en este caso a la variable x2. Sin embargo, de la ecuación, de la primera ecuación, todavía no fue asignado todos sus recursos, ni de la tercera ecuación tampoco. Por eso tenemos acá valores mayores a 0, particularmente 4 y 6. Recordemos que en la primera fábrica teníamos 4 horas de recursos y en la segunda fábrica teníamos 18 horas de recursos. En la tercera. Y en la segunda teníamos 12. ¿Qué está ocurriendo? Básicamente las 12 horas son utilizadas por el producto 2, y de las 18 horas, el producto 2, como pasó a ser 6, utilizó 12 horas ya de la tercera fábrica, quedando 6 horas disponibles para la utilización del producto 1. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Las variables básicas son x1 y x4. Aquellas que tienen, fijémonos, estos valores 0. Y las variables, la variable no básica. Y las variables básicas ahora son x2, la nueva, x3, la que estaba, y x5, la que estaba, básicamente. Paso 3. En el paso 3, lo que tenemos que hacer es despejar esa ecuación en la cual se encuentra involucrada la variable entrante y la variable de salida, la variable básica saliente y la variable no básica entrante, y vamos a despejar en términos de la variable no básica entrante. Entonces, este sistema de ecuaciones que podemos observar es la misma que se encuentra acá, pero dejamos del lado izquierdo la x2. Es decir, ahora la x2 se convierte en una variable básica y la x4, que es nuestra variable de holgura, se convierte en una variable no básica. Esto tenemos que reemplazar en todo el sistema de ecuaciones y tenemos esta nueva equivalencia. Como podemos observar, x3
no tiene asociado la X2, entonces fue no modificado. La X4 fue reemplazado por este sistema. En realidad no fue reemplazado, fue reconfigurado nomás. Ninguna de las ecuaciones fueron modificadas, estamos reconfigurando nomás. En algunos materiales justamente le llaman a esto diccionario. Esto vendría a ser un diccionario, esto vendría a ser otro diccionario. X sub 5 va a ser también reconfigurado, dado que X2 es reemplazado por esta expresión, por lo que equivale en este sistema. Entonces X5, esta variable básica X5 sí se encuentra asociada a la variable no básica X1 y a la variable no básica X4. Ojo, ven usted acá. X2 pasa a ser una variable básica y X4 pasó de ser una variable básica a una variable no básica. Y observemos la Z. La Z, al reemplazar X2 por todo este valor, fíjense que 6 por 5 me da 30. Aquí. Y menos un medio X4, X sub 4 por 5, es lo que estoy teniendo acá. Entonces, observemos esta constante que aparece acá. Es el valor justamente de Z. Recordemos que X1 vale 0 y X4, la variable de holgura, ¿cuánto vale? Y vale 0. Porque justamente esa variable X4 indicaba cuántos recursos tenía la segunda fábrica. Y recordemos que el recurso de la segunda fábrica fue totalmente asignado a la actividad 2, por lo cual la holgura se convirtió en nula. Entonces, esta Z es 30, en el fondo más, es 30 nomás, porque X1 vale 0 y X4 vale 0. Ambas variables básicas son nulas. Perdón, no básicas, son nulas. X3 en consecuencia sigue siendo 4, X2 vale 6, X5 vale 6. Y volvemos otra vez a la siguiente pregunta. ¿Y cuál de las dos variables no básicas me genera un crecimiento mayor de mi función objetivo o variable meta Z? Recordemos que todas nuestras variables son positivas, mayor a 0. Entonces, X sub 4, que es una variable mayor o igual a 0, si yo hago crecer este valor por este signo negativo, va a hacer que mi Z comience a disminuir. Entonces, X sub 4 no voy a tocar y voy a dejar que siga siendo 0. La otra variable, que en este caso es X1, en este caso esta era la variable de holgura, pero en este momento no nos interesa aquí quién es variable de holgura y quién es una variable de decisión. Para nosotros son variables no básicas y variable básica. Entre estas dos variables básicas, X1 es la que hace que el crecimiento de X1 impacte positivamente en Z. Y como queremos maximizar Z, entonces mi variable no básica de entrada es X1. La pregunta va a ser, ¿hasta qué punto X1 puede crecer? Vamos a tener que analizar el sistema de ecuaciones asociado a las variables básicas. Recordemos que todas nuestras variables básicas van a determinarnos un máximo valor de crecimiento, porque todo puede ser a lo menos 0. Entonces, en el siguiente paso 2, ya determinamos cuál es nuestra variable no básica entrante, la cual vamos a hacer que crezca. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto va a crecer? Y vamos a comenzar a observar básicamente ese límite. Como X sub 4 no voy a tocar y es una variable no básica, entonces una variable no básica tiene que ser nula. Entonces, todo lo que tenga que ver con X4 desaparece, porque dejo con valor igual a 0. Lo que sí me interesa es que todo el sistema va a depender exclusivamente de X1, siendo mi variable no básica entrante.
como x3, x2 y x5 tiene que ser mayor o igual a 0, entonces podemos ver el sistema de inecuaciones, que me va a definir básicamente hasta qué punto x1 puede crecer. Esto me está diciendo que x1 puede adoptar como máximo valor 4 para la primera restricción y como máximo valor 2 para la tercera restricción. Como tiene que satisfacer todas las restricciones, entonces x1 adopta el valor de 2. Ambas restricciones son satisfechas. Entonces, nuestra variable no básica entrante x1, el máximo valor es 2 y vamos a llevar a ese límite. En ese punto, cuando x1 vale 2, aquí x3 va a pasar a ser, mover un poco, x3, tenemos que determinar el valor, acá está, tengo un error, tiene que ser x sub 3 igual a 2, voy a corregir después. Aquí x2 mantiene 6 y x5, perdón, es 6 menos 3 por 2. Quiere decir 3 por 2, 6, x5 va a adoptar el valor de 0. Vean ustedes, ¿qué quiere decir aquí? Lo que está ocurriendo acá es que el recurso de la tercera fábrica, que eran 6 unidades, fueron asignados ese restante y que estaban definidos por la variable de holgura x5 a la actividad 1. Entonces, las primeras 12 unidades, las primeras 12 horas asociadas a la tercera fábrica fueron asignadas en el paso anterior a la actividad 2 y ahora las restantes son asignadas a la actividad 1. Entonces, con esto podemos observar aquí como x4 es 0, x1 vale 2, 2 por 3, 6, más 30, entonces son z igual a 36. Aclaro aquí que x sub 3 tiene que ser 2 porque tiene que restar acá. Voy a hacer la corrección a esta presentación hoy mismo. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Puedo volver a explicar por qué X1 tenía que valer 2? Entre estas dos ecuaciones, en estas dos restricciones que están en el cuadro rojo, me dice que x1 debe ser menor o igual a 4 y debe ser menor o igual a 2. Son dos restricciones que tiene que satisfacer x1. Y vos estás haciendo crecer x1. ¿Hasta cuánto puede hacer crecer x1? Según esas dos ecuaciones. Lo máximo que puede valer x1 es igual a 2. Para que ambas restricciones se sigan satisfaciendo, se sigan cumpliendo. ¿Qué va a ocurrir con 4 menor o igual a 2? ¿Se cumple o no? Se cumple por inecuación. Y en el de abajo, 2 va a ser igual a 2. Se cumple por la igualdad. Por eso x1 adopta el valor de 2 y no el valor de 4. ¿Se entiende? ¿O hay un paso previo que quieren que no quedó claro? Bueno, seguimos entonces. Entonces, en este punto podemos observar que la variable saliente es 0. Hago crecer x1 todo lo que puedo hasta que alguna de las restricciones me diga hasta este punto solamente puedo, y esa estaba asociada a la variable básica x5, con la cual x5 pasa a ser 0. Entonces la variable básica de x5 es la variable, en este caso, entrante, es decir, va a dejar de ser una variable básica. Y nuestra z pasa a ser 36. ¿Qué ocurre ahora?
Volvamos otra vez a la misma situación. En este caso, mi variable x5 va a pasar a ser, va a dejar de ser una variable básica a ser una variable no básica, y mi x1, que era mi variable no básica, pasa a ser mi variable básica. Se vuelve a reemplazar esta expresión en todo nuestro sistema de ecuación y tenemos esta equivalencia que se encuentra aquí. Particularmente tenemos que observar siempre, cada vez que vamos a comenzar un paso, la z, porque yo quiero maximizar mi z. Esa es mi meta. Pero observemos acá esta igualdad, esta ecuación. ¿Qué ocurre acá? Cualquier valor que yo comienzo a aumentar en mi variable no básica, x4 y x5, por este valor, por los valores negativos, van a impactar de forma restando a mi z. Entonces, recordemos que en este punto, en esta coordenada, x4 y x5 tienen valor 0, x1 tiene valor 2, x2 tiene valor 6, y acá me está faltando, muchachos, justamente que x3, sí, x3 es 4 menos x2 menos x1, pero recordemos que x1 tenía un valor de 2, por lo cual x3 era igual a 2, que tengo que corregir en el paso anterior. Cualquier valor que yo aumente con x4 o con x5 en esta variable básica, va a hacer que z empeore, en pocas palabras. Entonces, como x4 y x5, el menor valor que pueda adoptar es 0, entonces ambos permanecen en 0. Cuando todas las variables básicas no puedo tomarla como una variable entrante de crecimiento, entonces ese es el punto en el cual el algoritmo para. En pocas palabras, cuando todas estas variables no básicas tienen signos negativos, es el punto en el cual tomamos la decisión de parar. La z es básicamente el valor óptimo, el máximo valor de nuestra función objetivo, y estamos entonces en un punto, en un BF, en un punto BF, en una variable, perdón, en una solución vértice factible extendida. Entonces, es el punto, ese es el momento, en este caso, el paso con el cual nuestro método para y procedemos a calcular nuestro sistema. En el paso anterior tomamos en el primer paso, creció x2 hasta llegar a 6, y en el segundo paso creció x1 hasta llegar a 2. Entonces x1 y x2 vale 6, y básicamente la variable x4 y x5, que son nuestras variables de holgura, adoptan el valor 0. Significa que hay dos restricciones que llegaron a utilizarse todos los recursos asociados a esas dos restricciones, que son básicamente asociada a la segunda fábrica y a la tercera fábrica. Entonces podemos observar que x1 vale 2, x2 vale 6, x sub 3 como x1 vale 2, significa que la variable de holgura asociada a la primera fábrica tiene un valor mayor a 0, que es 4 menos 2, 2. Significa que solamente de la primera fábrica fueron utilizados dos recursos, y dos recursos son los que sobran. Justamente eso es lo que podemos observar acá. El resto de los recursos, como x4 y x5 son variables de holgura asociadas a la fábrica 2 y 3, podemos ver básicamente, observando este sistema de ecuaciones, podemos deducir implícitamente que no tenemos más recursos disponibles en la fábrica 3, en la fábrica 2 y 3, y acá el sistema de ecuación encontró el método simple sobre estos distintos diccionarios, encuentra o converge a la solución óptima. Entonces este es el paso analítico. Lo que hicimos fue entonces, arrancamos en el punto 0,
Nuevamente recordemos el proceso gráfico. En el paso 0, todas las variables no básicas eran nuestras variables de decisión. La variable no básica que me hace crecer mi z de forma más rápida es la que se toma y se hace crecer, se convierte en una variable entrante, hasta que una de las variables, una de las restricciones paren. Recordemos que esta restricción tiene asociada una variable holgura, que básicamente es la distancia que hay entre el valor adoptado por mi x2 y el valor máximo que pueda adoptar x2, cuando esa variable, y esa variable que es la diferencia, por eso se llama slack variable, la diferencia que hay se vuelve 0, entonces ese es el punto en el cual se adopta o determina el máximo valor de x2. Luego nos movimos en el siguiente paso por x1, donde este sistema de ecuaciones ya asociada a la fábrica 3 nos determina el máximo valor que puede, con la cual puede crecer la variable x1. Y en ese punto paro. A partir de este punto podemos observar que nuestra z, que tiene asociada dos variables no básicas, la x4 y x5, la x4 está asociada a esta restricción y la x5 está asociada a esta restricción. Son las dos variables básicas, pero las dos variables de holgura de la segunda y la tercera restricción respectivamente. Y recordemos que este punto vértice y punto F implica que todos los recursos asociados a la segunda y tercera fábrica fueron totalmente utilizados. Por eso x4 y x5 tienen valor 0. Pero observemos acá, si yo me muevo en este punto, aquí abajo, básicamente x1, como tiene un valor 2, fíjense ustedes, yo me puedo mover todavía hasta 4 unidades hacia la derecha, donde recién ahí aparece el límite impuesto por la primera restricción. Por eso nuestra variable de holgura x3 adopta el valor igual a 2. Es lo que me sobra de recursos asociado a la primera fábrica o asociada a la primera restricción. Entonces, la variable de decisión más la variable de holgura trabajan de forma mecánica. Bueno, ya comprendimos la forma gráfica, observamos la forma analítica, pero ese paso de despejar una variable para luego reemplazar en otra esa variable en las restantes ecuaciones, digamos, tiene que ser automatizado por un método y particularmente en un método computacional. Entonces, ese paso que estuvimos viendo tiene una forma tabular y que es la que en realidad se implementan en los métodos computacionales. Entonces, el movimiento sobre la frontera de restricción pasando de los puntos FEC a punto FEC hasta llegar a un punto FEC límite, que vimos cómo se hace de forma analítica, es lo que vamos a ver ahora con el método tabular. Entonces, la forma tabular del método simple es lo que realmente está implementado en las herramientas computacionales que vamos a ver. Entonces, para nuestro mismo ejemplo, podemos observar en esta tabla, del lado izquierdo, el sistema algebraico con las variables de holguras y las variables básicas, pero las variables de decisión respectivamente. En esta columna están las variables básicas, podemos observarla ahí. Acá en esta columna se indican las ecuaciones respectivas. La ecuación 0 se refiere a donde se encuentra nuestra función objetivo, la 1, 2 y 3 asociada a la fábrica 1, 2 y 3. Acá podemos observar en esta columna nuestros coeficientes asociados, el valor que adopta z, nuestra función que quiere, el valor de la variable que quiero maximizar, que es nuestra función objetivo. Y acá tenemos nuestras otras variables, x1, 2, 3, 4 y 5. Las dos variables de decisión más las variables de holgura. De este lado se encuentran los valores de B o los recursos asociados a cada una de nuestras restricciones. Fíjense acá esta matriz de identidad que está acá,
es la que describe esta porción del sistema de ecuación. Los valores que estamos viendo acá, 1 menos 3, 5, estamos viendo acá 1 menos 3, 5. En este segundo vemos solamente que el x1, digamos, se encuentra, entonces yo tengo un 1, por ende en el resto se tiene el valor 0, y así sucesivamente podemos observar esta porción de la matriz, describe esta porción del sistema, digamos, contienen los coeficientes o las constantes o parámetros asociados a la forma algebraica. Sobre esta tabla que estamos observando, vamos a realizar los mismos pasos, pero con una mecánica que es equivalente al determinar cuál va a ser la variable entrante, cuál va a ser la variable saliente, cuál es el límite máximo que la variable entrante pueda adoptar, cómo vamos a hacer el despeje, cómo vamos a reemplazar y cómo van a, digamos, a parar nuestro algoritmo. Entonces observemos esta tabla, que es la misma que estamos viendo en el paso anterior. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, en el paso 1, recordemos, observar la función objetivo y determinar cuál de las variables, en este caso, mis variables básicas son, no básicas, es x1 y x2, porque las variables no básicas, vamos a ver un poco, la variable básica, no básica es x1 y x2, y mi variable básica son x3, x4 y x5. Y dijimos nosotros que yo tengo que observar mi función objetivo, cuál es el que tiene, cuál variable no básica tiene un peso mayor, y es la que voy a tomar para hacer crecer. Recordemos que en el punto inicial, x1 y x2 adoptan el valor 0, mientras que x3, 4 y 5, que son mis variables básicas, adoptan el máximo valor o el valor asociado cuando x1 y x2 son 0. Particularmente en el paso 1, x3, 4 y 5 son igual a 4, 12 y 18. Es decir, en el paso inicial estamos diciendo ningún recurso de las fábricas son asignados a 1. Entonces x1 y x2 es 0. Recordemos que x2 es básicamente nuestra variable entrante, es la que vamos a hacer que aumente, y entonces nosotros a esta columna asociada a esta x2, que hace que mi z crezca más rápido, se conoce como columna pivot. En la columna pivot lo que voy a hacer es básicamente, como voy a hacer crecer x2 todo lo que pueda, la pregunta es ¿hasta qué punto puedo hacer crecer? ¿Y de quién depende? Y depende de los recursos disponibles que tengo y de los pesos o las cantidades de recursos que cada unidad de esa variable entrante va a necesitar de cada una de los recursos asociados. Como acá yo tengo 0, observemos entonces que mi primera restricción, recordemos, solo dependía de x1 y no tiene ningún impacto sobre x2. No me limita la primera restricción. La segunda restricción, como acá tengo un 2, 12 dividido 2, me da un valor de 6, que es lo que estoy haciendo, estoy evaluando x2 en el límite. Es decir, yo tengo una desigualdad y voy a evaluar x2 en la igualdad. Lo mismo para la tercera, que me da 9. Entre estos tres valores, este infinito, este es 6 y este 9, 6 es el valor máximo que puede adoptar mi variable entrante determinada en los sistemas de ecuación, cuando x1 es 0. Entonces, en ese caso, mi variable saliente va a ser la x4. Y en consecuencia, se conoce esa fila o esa ecuación como fila pivot. En este punto, recordemos que una vez que definimos la ecuación y la variable saliente, lo que se realizaba era un despeje de la variable básica. Recuerden ustedes que se despejaba la x2 y se dejaba en función de x4 y luego se reemplazaba en el resto de la ecuación.
Ese paso, equivalentemente, lo que se hace es tomar el valor central que está aquí, que se conoce como el elemento pivot, que es la intersección de la fila y la columna pivot, y luego con ese valor, la fila pivot se divide todos los elementos. En este caso, 0 dividido 2, 0 dividido 2, 2 dividido 2, 0 dividido 2, 1 dividido 2, 0 dividido 2 y 12 dividido 2. Esta división por el elemento pivot es justamente el paso de despeje de la variable no básica para convertirla en una variable básica, efectivamente. En ese caso podemos observar que, fíjense, teníamos en este punto x4 hace rato, y x4 pasa a ser reemplazado por x2. Al hacer esta operación, automáticamente nosotros hicimos ese procedimiento de reemplazar x2 por x4, x2 pasa a ser nuestra variable no básica, y x4 pasa a ser, perdón, x2 pasa a ser variable básica, y x4 en consecuencia pasa a ser la variable no básica. ¿Qué ocurre ahora? El reemplazo de esa ecuación se tiene que trasladar a todas las otras ecuaciones, y ese es un paso en el cual tomamos a través de este paso. Cada fila, cada elemento de cada ecuación va a adoptar, básicamente voy a reemplazar a través de esta regla, el valor i menos j, que por ejemplo es esta coordenada, es igual al valor ij actual menos el valor i, en este caso de la fila, y j, en este caso el valor que está en esta columna pivot, por, en este caso, fila pivot, que tengo aquí, por j, que tengo acá. Entonces, en este ejemplo podemos observar que para la ecuación 0, columna 0, yo voy a reemplazar este número. Voy a hacer el cálculo para esto, que va a ser 1 menos 5 por 0. Y eso me da nuevamente el valor 1. Quiere decir que este valor no es modificado cuando yo reemplazo el x2 en el resto de la ecuación. Esta regla se aplica en todas las otras ecuaciones, en cada uno de los elementos, de izquierda a derecha, del inicio hasta el final. Con lo cual tenemos nuestra nueva matriz, nuestra nueva tabla, que básicamente lo que yo le había dicho es un reordenamiento de todo nuestro sistema de ecuación. Siempre es el mismo sistema de ecuaciones, solo que ahora estamos en otra coordenada. x1 sigue siendo 0, x2 pasa a ser 6, x3 es 4 y x5 es 6. Ojo con eso. Repito nuevamente, x1 es 0, x2 es 6, x3 es 4, x4 es 0 y x5 es 6. ¿Está bien? Ahora nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento. Tengo que observar sobre mis variables no básicas cuál es aquella que hace crecer mi z más rápido. A ver, mis variables no básicas son x1 y x4. Vemos acá que z crece cuando x1 aumenta. Aunque este s menos es por la forma que se dejó nuestro sistema de ecuaciones. Recuérdenos, si x4 aumenta, mi z empeora. Entonces, mi nueva variable entrante, la que voy a hacer crecer sobre C para que aumente z, es x1, mientras que mi otra variable no básica, x4, permanece con el valor de 0. Nuevamente la pregunta, ¿hasta qué punto x1 puede crecer? Y eso es lo que tenemos que definir. Recordemos que la columna asociada a x1 es nuestra columna pivot, y básicamente
Vamos a pasar ya al siguiente paso. Tenemos nuestra columna pivot. Sobre esa columna pivot se analizan los valores con la cual X1 puede crecer, dividiendo los elementos de la columna pivot sobre los recursos disponibles. En este caso es 4 dividido 1, 6 dividido 0 y 6 dividido 3 respectivamente. De los tres valores podemos observar el que le limita el crecimiento de X1 es el valor de 2. Entonces nuestra variable saliente es justamente la variable X5, la que va a comenzar a decrecer. X sub 5 va a decrecer de 6 a 0 y X1 va a crecer de 0 a 2. Por eso, justamente, por eso a uno le llamamos entrante y el otro saliente. La entrante es la variable que va a crecer y la saliente es la variable que va a decrecer y va a llegar a ser 0. Es decir, en este caso es una variable de holgura. Se sigue con el siguiente paso, se toma el valor pivot central, se divide la fila completa asociada a esa variable saliente, en este caso con 3, y tenemos ya, en este caso, nuestra variable de X1 al adoptar el máximo valor, que es 2, nuestra variable X5, que nuestra variable básica pasa a ser 0. Entonces he reemplazado X5 por X1. X1 es ahora nuestra variable básica y X5 pasa a ser nuestra variable no básica. Recordemos que X4 sigue siendo no básica con 0 y X5 ahora es la nueva no básica con 0. El mismo procedimiento vamos a hacer ahora para el resto. Vamos a observar básicamente con la misma regla voy a hacer la modificación de los valores de todas las demás ecuaciones, en este caso la z, asociada a x3 y la asociada a x2, que era, tomo este valor y le resto básicamente este número. Este valor va a ser igual a menos este número por este número. Y eso va a reemplazar acá. Lo mismo con este valor, va a ser este menos este número por este. Y así sucesivamente vamos a hacer en todo el sistema, en todas las otras coordenadas de nuestra matriz tabular. Con lo cual tenemos nuestra nueva representación. Nuestro sistema de ecuación se reorganizó, pero siempre es el mismo sistema de ecuación. Entonces, ¿qué estamos observando ahora? Estoy observando que mi variable X1 adoptó el máximo valor 2, X2 adoptó el máximo valor de 6, que son nuestras dos variables de decisión. Tenemos todavía como variable básica X sub 3 igual a 2. ¿Qué significa eso? Recordemos que X sub 3, X3 por hacer más simple, es una variable de holgura. Significa que de la tercera restricción aún me está sobrando 2 unidades de recursos para asignarla a la siguiente variable entrante. ¿Cuáles son nuestras variables básicas? Nuestra variable básica en este caso son X4, X5. Como X4 y X5 en este caso están con valor 0, alguno de los dos tenemos que hacer crecer de tal forma que Z aumente. Pero sus pesos hacen que realmente Z disminuya. Entonces estamos en un punto de convergencia. Significa que dado que ninguna de las variables no básicas hacen que Z crezca, entonces el algoritmo para. El valor de Z es 36, el óptimo. El valor de X1, nuestra primera variable de decisión, es 2. X2, nuestra segunda variable, es 6. La variable de holgura, X sub 3, es igual a 2. Significa que, nuevamente repito, de la primera fábrica, 2 unidades no fueron utilizadas. Pero la variable de holgura, X4 y X5, que son nuestras variables no básicas,
quedan en cero. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos de la fábrica 4 y 5 fueron totalmente utilizados. Además, son las que, como ya no hay más recursos que puedan ser utilizados, y tanto la variable x1 y x2, yo no puedo más hacer crecer porque ya no tengo más recursos disponibles. Entonces, podemos observar en esta matriz y podemos deducir esas cuestiones. Que las dos restricciones, las dos variables de holgura, tienen que ser 0 y ya no puedo más hacer crecer z porque ya no tengo más recursos disponibles. Sí tengo recursos disponibles en la primera fábrica para asignarle a X1, pero a la medida que X1 aumenta también yo necesito de la tercera fábrica recursos, pero X5 me dice que ya no tengo más recursos también. Entonces ya no puedo más asignarle a nadie ningún tipo de recurso. Entonces, esta es la forma tabular, que es la misma, el mismo procedimiento que la forma que vimos anteriormente, el método simple analítico. Bueno, existen varios aspectos aquí que se tienen que tener en cuenta, que son situaciones particulares, como qué pasa si hay empate, si por ejemplo tengo 3x1 más 3x2, y bueno, se toma una de ellas de forma aleatoria. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si tengo un pivote igual a 0? No puedo dividir. Eso me está indicando básicamente que estoy en un sistema en el cual puedo hacer crecer, digamos, una de las variables, todo lo que quiera. La z puede ser todo lo que quiera, es decir, el problema no tiene una cota, es decir, no puedo calcular la solución. Estoy en un sistema no acotado. Recuerden que en la clase anterior vimos que un sistema no acotado, una de las variables puede crecer todo lo que quiera, al infinito, y z puede tomar el valor infinito, no tiene solución también. Puede ocurrir también que tengamos múltiples soluciones. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Si vamos a suponer que solamente tenemos esta ecuación y no tenemos las otras. Entonces ocurre que, fíjense acá, x2 es mi variable de entrada, voy a hacer crecer todo lo que quiera. Entonces, en esta ecuación yo tengo que dividir el recurso disponible, en este caso por el valor pivote, dado por x2, pero es 0. Entonces, ¿qué significa? Que la z puede crecer todo lo que quiera aumentando x2, porque la única restricción que tenemos no le limita. Entonces estamos en un sistema no acotado. Entonces, cuando mi pivot, el único pivot o todos los pivots asociados no me limitan un valor finito, si no tengo un valor infinito, entonces es un sistema no acotado. El sistema tabular también lo detecta. ¿Qué pasa cuando tengo múltiples soluciones? Observemos aquí en este sistema de ecuaciones, en la cual tengo, a ver un poco, fueron modificadas nuestras restricciones. Acá tengo 2, acá tengo 3 y 2. Anteriormente teníamos acá 5, por ejemplo. O sea, en nuestro sistema original era menos 3, menos 5. Ahora en vez de menos 5 tengo menos 2. Entonces x1 va a ser nuestra variable de entrada. Y básicamente podemos observar 4 dividido 1 es 4, 12 dividido 0 es infinito, 18 dividido 3 es 6. Este 4 es el máximo valor que pueda adoptar x1. Entonces esta va a ser nuestra fila pivot y esta va a ser nuestra columna pivot. Entonces todo esto permanece igual. Aplicando la regla que vimos, nuestro nuevo sistema de ecuación pasa a al siguiente paso iterativo. Entonces, observando otra vez nuestra z, podemos observar acá que en este caso, nuestra variable no básica de x1 es reemplazada en este caso, pasa a ser una variable básica, y nuestra variable básica x3 pasa a ser nuestra variable no básica. Entonces, aquí, vean usted aquí que x3
hace decrecer mi z en a un ratio de 3 por cada unidad de crecimiento de x sub 3, y x sub 2 hace crecer mi z en una tasa de 2 por cada unidad de crecimiento de x1. Entonces x2 es mi variable de entrada. Voy a hacer crecer x2. ¿Hasta cuánto puede crecer? Y bueno, entonces vamos a observar la columna pivot. 4 dividido 0, 4 es infinito. 12 dividido 2 son 6 y 6 dividido 2 son 3. Entonces acá tengo mi fila pivot. Entonces se divide esa fila pivot todo entre 2 y pasa a ser x1, nuestra x2 pasa a ser nuestra variable no básica, y x1 pasa a ser, x5 pasa a ser nuestra variable básica respectivamente. Pero ¿qué está pasando con x3? Acá podemos observar acá. ¿Cuáles son nuestras variables en el paso 2? ¿Qué tenemos como variable no básica? x1, x4 y x2. Y mi variable básica, y son las restantes, la x3 y la x5. ¿Y qué está ocurriendo acá? Si yo hago crecer mi x5, como es positivo, impacta negativamente en z. No tengo otra alternativa que x5 sea 0. Entonces, ¿qué voy a hacer con x3? Es la que yo puedo modificar. Pero x3 tiene un peso de 0. 0 es mejor que menos 1. Pero, ¿qué está ocurriendo acá? Si yo hago crecer x sub 3, no le afecta a z. Es decir, que por varios x sub 3, yo voy a tener la misma z. Es decir, estoy en un sistema, estoy en un segmento en la cual infinitas soluciones tienen la misma z. Eso es lo que me está diciendo. Con x3, desde 0 hasta un valor máximo que está definido, en este caso 4 dividido 1 es 4, 6 dividido 3 es 2, y 3 dividido menos 3 medios es igual a 2. Quiere decir que esta es la que me limita. 3 dividido, a ver un poco, 6, 9, este es 4,5 y este es 3. Por eso esta es nuestra fila pivot. Y nuevamente se hace el siguiente paso y se llega a este punto. Observemos que en estos dos pasos yo tengo 18 y tengo 18. Mi z no fue modificado. Entonces, ¿qué ocurrió? Con x3, a ver un poco, x1 adoptó el valor 0, x2 el valor de 0, me muevo al siguiente paso, a la iteración 2, x1 vale 4, x2 vale 3, y con un paso más, ¿qué está ocurriendo? x1 vale 2 y x2 vale 6. Entonces podemos observar acá que en un segmento determinado por las coordenadas 4, 3, por el segmento que une 4, 3 y 2, 6, esas infinitas soluciones sobre ese segmento tienen el valor de 18. Ahí tenemos soluciones múltiples o infinitas soluciones. ¿Qué ocurre ahora con los métodos simples no estándares? Dijimos que nosotros convertimos la formulación estándar de maximizar una función objetivo sujeto a restricciones de tipo menor o igual, donde todas nuestras variables son mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa si es menor? Y bueno, también tengo otra cuestión. ¿Qué pasa si en los lados derechos la constante que definen las cantidades disponibles para las actividades son negativas, no positivas? ¿Qué ocurre si no tengo soluciones factibles? Bueno, vamos a ir viendo algunas de estas cuestiones. El paso anterior, tenemos infinitas soluciones. La coordenada 2, 6, 4, 3, vean ustedes acá, este punto tiene el valor 18, este punto vimos que tiene el valor de 18 también. Quiere decir que todos los puntos que se encuentran sobre este segmento también tienen un valor de z igual a 18. Estamos en presencia de infinitas soluciones. Cualquiera de esos puntos yo puedo tomar como solución a mi problema. ¿Qué pasa si yo tengo restricciones de igualdad para poder aplicar el método, en este caso la forma tabular? Una solución es
que una igualdad es equivalente a un mayor o igual y menor o igual a la vez. Puedo hacer este artificio y luego agregar las variables de holgura. En este caso va a ser variable de holgura y en este caso va a ser variable de exceso. Vamos a ver después. Pero esto aumenta el número de restricciones, con lo cual el problema es más complejo de resolver. Lo que se hace en todo caso, vemos acá donde yo tengo inecuaciones de menor o igual, agrego variable de holgura. Fíjense ustedes que en la restricción 3 ya tengo una igualdad. No puedo agregar una variable de holgura, porque la variable de holgura es la diferencia de los recursos que hay menos los recursos asignados. Pero como tengo una igualdad, todos los recursos tienen que ser asignados. A fuerza significa eso. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, básicamente se agregan variables ficticias. O variables artificiales. En realidad, las variables de holgura no son ficticias, existen. Pero esta variable que se agrega en la igualdad son realmente variables artificiales. Entonces, vamos a ver nuestro problema real, en la cual tengo un sistema, una restricción de igualdad. ¿Qué significa eso? Que de la región factible, en realidad se reduce a un segmento. La región factible es solamente este segmento que está sobre esta línea. Eso es lo que me está diciendo. En este sistema de ecuaciones, toda mi región factible, por este menor o igual a 18, está en una región grande, digamos, cerrada. Pero por esta igualdad, toda esta región factible se reduce a este segmento que va entre las coordenadas 2, 6 y 4, 3. Entonces, en ese punto, en esa zona está la solución factible. El método simple, ¿dónde arranca? Dijimos nosotros que el método simple siempre tiene que arrancar en el punto 0. Pero ¿cómo voy a arrancar en un punto 0 que es infactible? Entonces, para resolver este problema se agrega la variable artificial x barra, se le asigna un número grande que se llama un número grande m, entonces se llama el método de la gran m y se resta la función objetivo. Esto se hereda ya de la técnica lagrangiana en la cual yo modifico mi función objetivo con una enorme penalización. ¿Qué es lo que significa eso? Yo cuando voy a maximizar mi función objetivo, a fuerza esta m va a desaparecer. Entonces, en realidad, el método simple va a arrancar en la coordenada 0, 0, pero rápidamente va a llegar a la zona donde realmente está la región factible, que es en el segmento determinado por la coordenada 2, 6, 4, 3. Entonces, con el método de la gran M, cuando tengo restricciones de igualdad, yo me ubico en un punto en la cual no necesariamente es un punto factible, estoy realmente fuera de la región factible, pero me voy moviendo hacia la región factible en la medida que ese m, un número tremendamente grande, por no decirlo infinito, lo voy reduciendo. ¿Por qué? Bueno, yo quiero maximizar este número, el único valor que va a hacer que este número crezca rápidamente es haciendo que esta x5 tienda a 0 por esta penalización. Entonces, x sub 5 se define como 18 menos x3, 1 menos x2. Es decir, lo que yo tengo es esta restricción. Vean ustedes acá, construye la variable artificial x5 y es básicamente 18 menos 3x1 menos x2. Entonces lo que yo estoy haciendo en el fondo, estoy relajando esta restricción de igualdad a una restricción de no igualdad, pero agregando una penalización diciendo que estoy fuera de la zona factible. A fuerza, cuando esta x es igual a 0, significa que esta variable, este valor va a ser 0, entonces por la igualdad voy a tener que 18 va a ser igual a 3x1 más 2x2. Voy a estar sobre la región, sobre el segmento en la cual es factible las soluciones. Bueno, entonces eso se llama, estamos relajando mi ecuación a un sistema de inecuación y penalizando mi función objetivo.
Después el método simple se aplica de la misma forma, no cambia. Entonces pues van a ver con más detalle en los ejemplos, en las tareas. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo lados derechos negativos? Por ejemplo acá. Y puedo multiplicarlo por un valor negativo y lo convierto, cambio el orden, sin problema. Puedo reordenar. Cambia los signos nomás de mi variable, por ejemplo. Entonces se resuelve. Acá podemos observar un ejemplo de un sistema totalmente que tiene todos los condimentos que estamos diciendo. Tengo una inecuación por desigualdad menor o igual, tengo una inecuación por mayor o igual, y tengo una restricción por una ecuación dada por la igualdad. Por esta igualdad significa que solamente un segmento de todas las posibilidades, o sea, un solo segmento en una línea, se encuentra el conjunto de soluciones factibles. Fíjense ustedes que este conjunto me dice que está por debajo las soluciones factibles. Este me indica que están por encima y este sobre la línea. Entonces, esta ecuación se refiere a esta que se encuentra acá. La primera ecuación, menor a 2,7, justamente son la definida por esta línea. Tiene que estar por la izquierda. Y la última, que está en recuadro, está dado por estas. Son las que están por arriba. Entonces, entre las tres, solamente esta porción del segmento corresponde a nuestra región factible. El método simple tiene que arrancar en la coordenada 0, 0. ¿Qué ocurre en este caso cuando tengo un signo, digamos, una restricción por mayor o igual? Puedo cambiar el signo multiplicando, cambian los signos, los valores de mis signos, pero también se puede agregar las variables. En este caso aparece el concepto de variable por exceso. Entonces veamos qué está ocurriendo acá. Nuestra primera ecuación, nuestra ecuación que es por mayor o igual, se define la variable de exceso. Si es menor o igual, la variable de holgura. Si es mayor o igual, el concepto de variable de holgura cambia a otra variable que se conoce como variable de exceso, pero tiene la misma definición. En la variable de holgura me dice cuánto me falta de los recursos que tengo a asignar a la actividad. En la variable de exceso me dice lo contrario. ¿Cuántos recursos de lo disponible? ¿Cuánto más recursos de lo disponible necesito? O sea, tengo asignado a las actividades. Eso se llama por exceso. Ya pasé, en este caso, la asignación de los recursos es mayor de lo que yo tengo disponible. Y en la variable holgura me dice la asignación, cuánta asignación de los recursos son menores a lo disponible. En el paso 2, entonces en este caso, definimos nuestra variable de exceso, pasa a ser una variable pasa a ser una igualdad. Paso 2, se agrega la variable de exceso en la ecuación. Y paso 3, como ya tengo una igualdad, paso a agregar una variable artificial para, de forma artificial, relajar la restricción de igualdad a una desigualdad. ¿Por qué dijimos eso? Porque yo necesito, o el método simple necesita arrancar de la coordenada 0, 0 para moverse. Entonces, en la variable, en una restricción mayor o igual, tengo variable de exceso, convirtiendo la restricción de mayor o igual a igual. Luego tengo que volver a agregar mi variable artificial para relajar mi variable de igualdad a una variable de desigualdad, de forma tal a que mi espacio, que era un segmento, pasa a ser artificialmente una región donde la coordenada 0, 0 se encuentra dentro de esa región factible, para que pueda arrancar. Entonces, en este caso teníamos dos igualdades. La primera igualdad tiene una variable artificial, la segunda tercera igualdad tiene, la segunda igualdad, perdón, tiene una, recapitulemos, la primera igualdad, la primera restricción tiene una variable de holgura, x sub 3,
porque es menor o igual. La segunda restricción tiene una variable artificial porque era una igualdad. Nuestra tercera restricción tiene una variable de exceso más una variable artificial porque era una restricción del tipo mayor o igual. En este caso particular, sin pérdida de generalidad, pasamos de maximizar a minimizar el problema. Entonces, el concepto sigue siendo igual a lo que vimos viendo, solo que en vez de buscar que z sea más grande, voy a buscar que mi z sea más chico. Entonces podemos observar que la m por x sub 4 con el sombrero, digamos, con la raya superior, más m por x sub 6 con la raya, tienen signo positivo. Cuando en el ejemplo anterior que vimos decía maximizar, era negativo. Como yo quiero minimizar, pongo positivo. Entonces, de esta forma, aumentamos de forma artificial el espacio o la región factible para que la coordenada 0, 0 se encuentre dentro de ese espacio factible. Entonces, el método simple puede arrancar en el punto 0, 0 rápidamente debido a la penalización en la función objetivo. La x sub 4 y la x sub 6, que son variables artificiales, se anulan, con lo cual rápidamente el método simple se posiciona en la región verdaderamente factible. Y a partir de ahí sigue su ciclo normal. En realidad, lo que hicimos fue mentirle a nuestro método simplex. Te creo una región pseudo factible en la cual tengo la coordenada 0, 0, pero en la medida que avanza, se va posicionando realmente sobre la porción de esa región pseudo factible y se queda trabajando en la zona en la cual es factible. Bueno, un problema de maximización, ya vimos en la primera clase que tiene su equivalente de minimización. Es decir, si yo tengo un problema que quiero maximizar, puedo minimizar cambiando de signo por las propiedades de no traslación por cambio de, digamos, de producto constante o suma la función o constante multiplicada a la función objetivo, constante sumada o restada a la función objetivo. El optimizador no cambia de posición, aunque la función objetivo se comprima o se traslade sobre el eje Z, el punto óptimo no se modifica. Entonces yo puedo cambiar el signo y pasar de minimizar a maximizar y todo sigue igual. Voy a converger a la misma solución óptima. Bueno, entonces para este ejemplo podemos ver que vamos a maximizar, pero se multiplicó la z por menos 1, entonces el método simple siempre busca maximizar. El primer reglón, que corresponde a la ecuación z, básicamente es reemplazado por este nuevo sistema que podemos observar acá, y es esta posición, espera que salga la barra negra, es la que vamos a reemplazar en nuestro sistema tabular. Y entonces, a partir de acá, el método tabular se aplica idénticamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este punto? Agregamos variables de holgura, variables de exceso y variables artificiales para construir un espacio pseudo factible de tal forma que el origen esté que se encuentra dentro de ese espacio factible, de forma tal que al método simple pueda arrancar en la coordenada 0, 0. Siempre vamos a arrancar en la coordenada 0, 0. A partir de acá, recordemos que la m es un número bastante grande, entonces en nuestros pseudo cálculos, dado que este es un número, digamos que es bastante, tiene que ser determinado como un techo, un valor mucho más grande del valor, de cualquier valor que pueda estar acá,
o si lo hacemos en forma analítica, entendemos que es un valor que puede ser del tipo infinito, pero el método simple se mantiene su proceso idéntico. Entonces, arrancamos en este punto, nos movemos sobre este punto, y terminamos en este punto. Vean ustedes acá que solamente ese segmento de color negrita entre la coordenada 6,6 y la coordenada 7,5, 4,5 corresponde a la región factible de todo este problema. Sin embargo, con las variables de exceso y con las variables artificiales, esa porción de espacio factible fue, digamos, expandida a una región pseudo factible, artificial, solamente para que podamos arrancar en la coordenada 0, 0, porque el método siempre tiene que arrancar de 0, 0, pero rápidamente llega al punto óptimo. Esa es la idea detrás de las variables artificiales y las variables de exceso. Aumentar el espacio factible a un espacio pseudo factible de tal forma que la coordenada 0, 0 se encuentre dentro del punto de arranque. Bueno, entonces les dejo, hay varios métodos, esto ya es a modo de para el lector, digamos, interesado, cómo reducir la M, digamos, las variables artificiales rápidamente. Existen dos métodos, el método de la primera fase, el método basado en dos fases, o el método basado en la gran M. Nosotros en este curso nos centramos en el método de la gran M, pero para los interesados pueden mirar cómo funciona en nuestro material, cómo trabaja el método de las dos fases también. Pero siempre la idea es que el origen, que no es un punto factible, sea el punto de arranque del método simple.